Tenemos una declaración de la comunidad de cineastas de Cuba sobre la situación humanitaria del movimiento San Isidro. Esta declaración la han firmado hasta ahora, ¿cuántas personas? 224 cineastas. Oye, tenemos qué manera de tener cineastas en Cuba. Discutiblemente somos un país prolífero en las cuestiones del cine. Me parece estupendo. Le damos las buenas nuevas a todos los cubanos acerca de esta carta, de esta declaración, que es muy importante. Fíjense si son tan importantes los hechos simbólicos como este, que enseguida ha respondido, ha reaccionado uno de los más grandes y tristes censores de la cultura cubana, el señor Abel Prieto. Un señor del cual algunas personas me hablaron bien hace 10 o 15 años, como que en los años 90, incluso hay una anécdota por ahí que dicen que Abel Prieto se enfrentó a Fidel Castro y es uno de los pocos, cuenta la leyenda, que en el Palacio de las Convenciones el señor Fidel Castro, no sé qué fue lo que dijo, y se paró a Abel Prieto y le dijo que no era así, y eso dejó frío a la gente. Y entonces, bueno, que Fidel Castro respetaba a Abel Prieto, pero usted sabe que cada una de estas figuras, de estos personajes, tienen detrás pues las propias leyendas que se han construido o autoconstruido durante todos estos años. Este señor, lo que yo puedo recordar de él es la Cumbre de Panamá, cuando fue el dirigente político en jefe que aglutinó allí en Panamá a lo peor de lo que ellos le llaman la sociedad civil cubana. Estábamos hablando de los CDR, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación y todo la farándula yosuanesca que se mueve en los capitolios y en los palacios de convenciones de Cuba, y lo llevaron para allá, y esas personas en territorio ajeno ejercieron ese internacionalismo chancletario y allí pues abucharon, escupieron, no dejaron hablar, sabotearon amargamente aquel evento multilateral, un evento latinoamericano completamente de todo nuestro continente, y allí hicieron ese bochorno nacional. El señor Josuán, recuerdo la psicóloga millonaria y todos ellos, ¿no? Y ahí estaba Abel Prieto justificando todo aquello. Bueno, el señor Abel Prieto ha emitido un tuit. Ellos están muy desarrollados, ¿eh? Recuerden que ellos están contra Internet porque dicen que Internet es un engendro de los americanos para controlar el mundo, pero resulta que los que están controlando el mundo a través de Internet son los chinos, los rusos, los cubanos, los venezolanos, los dictadores. Ya aprendieron a usar Internet y ahora es Twitter, Facebook, todo, ¿no? Pero no la ponen accesible para el resto del pueblo de Cuba. Solo ellos pueden tocar, ¿no? Y tener voz. Entonces, dice el señor Abel Prieto, en una región caracterizada por masacres, secuestros, violencia policial y ejecuciones extrajudiciales, nuestros enemigos disfrazan a un marginal procesado por desacato de artista y lo convierten en una noticia mundial, algo vergonzoso. Y entonces pone un link a un medio controlado por la seguridad del Estado en Cuba que se llama La Jiribilla, forma parte de estos 4 o 5 medios que controla la seguridad y que dan, vamos a decir, las versiones oficiales de las cosas. Ese es el Ministerio de la Verdad. Ellos tienen un Ministerio de la Verdad y ese ministerio se expresa a través de Cuba Debate, las razones de Cuba, la jiribilla, y esa es la verdad oficial. Eso es lo que usted debe pensar, eso es lo que usted no puede cuestionar. Ya le dan el pensamiento elaborado. Eso, lo que digan ellos, es incuestionable, que casi siempre es mentira de fondo, o es exagerado, o es manipulado, pero no hay opción. Entonces, bueno, yo, varias cosas. Primero, en este tuit, que él dice que en una región caracterizada por los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales, yo me imagino que él se refiere a las noticias de México, a las noticias de Centroamérica, a alguna noticia en los Estados Unidos, en Brasil, en Sudamérica. Pero claro, ahora usted imagínese que cada uno de esos países tuviera a un Abel Prieto. Si México tuviera a un Abel Prieto y tuviera a la prensa oficialista que tiene Cuba, bueno, no conociéramos en Cuba de esos problemas que tiene México.
no conociéramos de los estudiantes de Ayotzinapa, no conociéramos de los periodistas asesinados, no conociéramos del narcotráfico, porque hubiese un Abel Prieto que le dijera a los mexicanos que mientras exista una Cuba, con los problemas que tiene Cuba, y un Estados Unidos, y una Europa, y una Siria, entonces no tiene ninguna importancia reflejar en los medios públicos los problemas de México. O sea, si Estados Unidos tuviera una prensa oficialista y un Abel Prieto, no se hablara de los problemas de los Estados Unidos porque hay otros países con problemas. Entonces, hay una falta de lógica aquí. Sí, señor Abel Prieto, ocurren cosas malas en el resto del mundo, pero como cubanos tenemos el derecho y tenemos el deber y tenemos el instinto lógico de preocuparnos también y en primer lugar por los problemas que pasan en Cuba, que pueden ser diferentes, pueden ser algunos más graves que los problemas de otros países y otros pueden ser menos graves. Los problemas son particulares de cada país. Hay problemas que se comparten. La corrupción, por ejemplo. En México hay una gran corrupción y en Cuba hay una corrupción generalizada absolutamente. Esos son problemas comunes entre México y Cuba. Ahora, en México hay el problema de la violencia y el narcotráfico a niveles exorbitantes. Ese problema no existe a ese nivel en Cuba y de crimen organizado. Claro, pero en México hay democracia. En México hay elecciones cada cierto tiempo y se elige a veces a la derecha, a veces a la izquierda, y un amigo de ustedes logró llegar a la presidencia bajo esas elecciones. Mira, esa ventaja que tiene México no la tenemos en Cuba. En Cuba tenemos una dictadura. Tenemos que arremangárnosla con el que le dé la gana a Raúl Castro. Mire, ese es un problema que México lo tiene más o menos resuelto y que Cuba lo tiene en su fase más grave. Ahora entonces no se pudiera hablar en México de perfeccionar su democracia porque Cuba no tiene democracia. O sea, usar justificaciones en cualquier país, en cualquier nación, como que en otros lugares ocurren problemas para no abordar con el suficiente espíritu crítico la integralidad y la transparencia que llevan los problemas internos, me parece una total estupidez. Mira, corten el agua en Cuba. Si hay zonas de Ghana y de Somalia y de Burundi que no tienen agua, no produzcan más agua en Cuba, que no llegue ni el martes, ni el jueves, ni el viernes. A fin de cuentas hay lugares donde no hay agua. Corten la luz. Si hay lugares en el mundo que no tienen luz. Y así sucesivamente. No tiene ningún sentido. Díganle a todos sus hijos que desaprueben las pruebas, que cojan 60, que hagan el mínimo, porque hay otros estudiantes en el aula que desaprueban. Si fuera así, ningún país desarrollado del mundo lo hubiese llegado a hacer, porque todos nos hubiéramos justificado con el subdesarrollo de otros. El desarrollo en un país, la justicia social, la justicia legal, las libertades políticas han venido aparejadas a procesos de autocrítica. Los países, las personas, las comunidades quieren mejorarse a sí mismas. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de recoger la basura en Kendall porque la ciudad de Opaloca no la recogió? No tiene sentido, nos estamos haciendo daño, nos estamos haciendo mal a todos. Cada quien tiene que hacer las cosas bien, tiene que hacer las cosas lo mejor que pueda. Y aunque existan secuestros en México, aunque un loco en los Estados Unidos coja un arma y mate a otros, aunque en Brasil hayan una favela donde hayan los crímenes que hay y el tráfico de droga, en Cuba tenemos derecho los cubanos a tener libertades, a tener democracia, a tener la mejor salud que podamos tener, la mejor educación que podamos tener y la mayor libertad y prosperidad y éxito que podamos tener en economía, en política y en todo. Así lo veo yo, pero al parecer Abel Prieto lo ve de otra manera. Y fíjense, si ellos lo ven de otra manera, que precisamente cuando Abel Prieto quiere mandar a callar a todo el que está hablando de Denis Solís, del movimiento San Isidro, porque él considera que esos son unos marginales, o sea, es un marginal, entonces la revolución, ¿para qué se hizo? La revolución no pretendía resolver, entre otras cosas, la marginalidad. La revolución no se instaló en el poder porque decían que en Cuba no había suficiente justicia social y mientras unos tenían muchas cosas, había marginales, zonas rurales, muchas cosas que no se habían desarrollado. Ese fue el objetivo de la revolución. Entonces, en el año 2021,
La revolución no ha resuelto el problema de la marginalidad. Los marginales, que en el mundo uno se refiere a marginal, a barrios, comunidades, personas que tienen menos ingresos, que tienen más problemas sociales, que tienen más problemas de infraestructura, también de estructura social, comunitaria, familiar y de educación. Entonces esas personas en Cuba no tienen derecho, a un debido proceso, a ser tratados con dignidad y como seres humanos. Y el resto de la sociedad, cineastas, intelectuales, youtubers, quien sea, no tenemos derecho a abogar por la dignidad de los marginales cubanos, de los negros, de las madres solteras, de los barrios de Yeguipón que hay en varias provincias de Cuba, de las favelas cubanas. ¿La revolución acaso no era para los humildes, con los humildes y por los humildes? Fíjense ustedes, analicen honestamente, sin chauvinismo de ningún tipo, ¿cuánto me duraría a mí un debate en televisión este señor? ¿Qué explicación a ustedes les parece más lógica y más convincente, la de Abel Prieto o la mía? No, porque cuando se han referido a mí en la televisión cubana también dicen lo mismo. Después que me dieron 2 sacos de diploma de mejor esto, mejor aquello, el tipo, el caballo, el todo, cuando yo los critico, era el peor estudiante, el peor ingeniero, la peor persona, el peor hijo de Puerto Padre que ha salido, según la visión de los comunistas. Entonces, de mí han dicho peores cosas que de Denis Solís. Han dicho que soy terrorista, que traficaba armas, que tenía drogas en la cisterna de mi casa, que mi mujer y yo estábamos organizando el sabotaje a no sé qué cosas de Martí, cuando todavía no existían ni los clandestinos ni nada de eso. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando la mentira, la difamación como arma válida para desacreditar a todo el que alza su voz? Ven acá, ¿no hay un opositor en Cuba normal? Es una pregunta que yo me haría. Si yo fuera usted que me está viendo de dentro de Cuba hoy y yo escucho hablar a este señor, yo me haría la siguiente pregunta de lógica. Esto no es política, es matemática y lógica. Dice, bueno, en 61 años, la dictadura cubana jamás ha reconocido la validez moral de ningún crítico de ellos. Ni un artista, ni un cineasta, ni un escritor, ni un católico, ni un gay, ni un joven universitario. Jamás ha existido alguien que ellos digan, mira, para allá era serio, Dagoberto Valdés serio, Eliezer era un tipo serio. Nunca han admitido la validez moral de un opositor. Entonces hay dos cosas. O nadie digno en Cuba se ha opuesto a la dictadura, lo cual sería una vergüenza como nación, una vergüenza como pueblo, que ningún hijo ilustre de nuestro país haya estado en contra de la dictadura, o nos han estado mintiendo y manipulando por 61 años y han estado asesinando la moral, la dignidad de miles de personas que los han encarcelado, fusilado, expulsado del país, reprimido, le han atentado contra su casa, contra su propiedad, contra sus hijos. Y entonces, para justificar eso, lo que le dicen al pueblo es, este es un marginal, este es un delincuente, este es un borracho, este golpea a su mujer, o como me decía a mí en algunos casos la seguridad del Estado, oye, tú no sabes que fulana es tortillera. Y yo le decía, ¿y? No, pero tú no sabes que fulana, la mujer de fulano le pegó los tarros. ¿Y cuántas personas pegan tarros en Cuba? ¿Cuántas personas en Cuba tienen todas las orientaciones sexuales que existen en el mundo? ¿Cuántas personas en Cuba reciben dinero de España, de Estados Unidos, de Uruguay, de todos lados, si somos un pueblo mercenario? Si ser mercenario es que te manden dinero de otro país, somos un país mercenario. Que el 60% de nuestra economía viene de los gusanos, de los apátridas, de los que no queremos y no necesitamos. Somos un país que vive de eso. Entonces yo creo que tenemos como país, como pueblo, que pasar a un nivel superior en cuanto a la lógica, al análisis, a los valores, a los principios
Y no podemos conformarnos con explicaciones tan estúpidas para explicar fenómenos tan complejos como el pensamiento humano, las ideologías, las maneras de ver la vida. No podemos seguir yendo a aprender al Granma, que quiere simplificar, borrar cualquier tipo de identidad política, de diferencia de cualquier persona y que todos pensemos como vacas, como carneros. El Granma no es el lugar para ir a superarse en temas de cultura, historia y humanidad. El Granma, y cuando digo el Granma, todos esos medios oficiales son precisamente el lugar para ir a adoctrinarse, el lugar para convertirse en el ser humano más intolerante, despreciable y irrespetuoso de la dignidad humana de las otras personas. Yo no recomendaría eso.